Las sucesiones numéricas se establecen mediante patrones. Estos patrones nos van a dar la pauta para saber cuál es el término siguiente de la sucesión. Dicho patrón, ¿vale?, puede variar respecto a la sucesión numérica. Entonces, para la sucesión normalmente se va estableciendo operaciones como sumas, restas o multiplicación. Ya de ahí, pues se va a ir basando dependiendo el comportamiento de las mismas. Entonces vamos a ver cómo resolver estas tres sucesiones numéricas, ¿vale? Entonces la primera sucesión, nosotros la podemos observar como 6, 12, 18, 24 y 30. Si nosotros lo vemos así tan básicamente, pues identificamos que esa es la tabla del 6. Entonces es fácil de identificar ya que nosotros conocemos esta tabla, ¿vale? Pero bueno, con esto vamos a ver cómo resolver cualquier tipo de sucesión numérica. Bueno, vamos a realizar la siguiente sucesión numérica. Entonces, para hacer dicha sucesión, como les había mencionado, hay que ver las diferencias entre los números. Entonces, al identificar el término número 1, entonces el término número 1 de nuestra sucesión es el 6. Entonces, este término va a ser nuestro primer término. Después, el número 12 sería nuestro segundo término. ¿Ok? Entonces, las diferencias va a ser entre el del mayor, le vamos a restar el menor. Entonces, por lo tanto, vamos a tener 12 menos 6. Y esto nos va a dar de resultado 6. ¿Vale? Entonces, ya hicimos nuestra primer diferencia. Ahora continuamos con el siguiente término. Entonces, el siguiente término sería el número 18. Entonces, haríamos entre el 18 y el 12. Entonces, realizamos la diferencia. Entonces, 18 menos 12, esto nos va a dar de resultado nuevamente 6. ¿Ok? Entonces, ya con ello, pues identificamos que el patrón es el mismo. O sea, vamos de 6 en 6. Ahora realizamos nuestra siguiente diferencia, que sería del 24 y el 18. Entonces, sería 24 menos 18 y esto nos da de resultado nuevamente 6. Entonces, ya con ello, está por demás decir que a esto el patrón es el número 6. ¿Ok? Entonces, ya nos damos cuenta que a cada uno de estos términos se le va a ir sumando el número 6. Entonces, por lo tanto, más 6, esto nos da 12. ¿Vale? Luego 12 más 6, esto nos da 18. ¿Vale? 18 más 6, esto nos da 24. Y así sucesivamente. Entonces, si queremos identificar y saber cuáles son los siguientes términos, pues al 30 nosotros le sumaríamos 6. Y con ello nos va a dar el número siguiente. Entonces, el número siguiente sería 36. Y así, al 36 nosotros le sumamos 6, ¿vale? Entonces, al sumarle 6, esto ya nos daría 42. Y al 42 le sumamos 6, esto nos da 48. ¿Ok? Entonces, manera básica para poder encontrar el patrón de las series numéricas es hacer las diferencias entre los números.
y ya con ello identificamos cuál es el comportamiento de nuestra serie numérica, como el que vemos aquí, que es el 6. Entonces, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Para este siguiente ejemplo, nosotros vamos a realizar lo mismo que el anterior. Entonces, vamos a ver la diferencia entre los números. Entonces, vamos a empezar a ver la diferencia entre el 5 y el 4. Entonces, realizamos esta resta, que sería 5 menos 4, y esto nos va a dar 1. Posteriormente, proseguimos con la siguiente diferencia. Entonces, entre el 7 y el 5. Entonces, a 7 le restamos 5. Esto nos da de resultado 2. ¿Ok? Entonces ya vimos cuál es la siguiente diferencia. Ahora proseguimos con la tercera diferencia, ¿vale? Y sería entre el 7 y el 10. Entonces la realizamos, sería 10 menos 7. Esto nos da de resultado 3. ¿Ok? Entonces ya con eso vemos ahora que el patrón va aumentando. Entonces, dentro de esta sucesión numérica, observamos otra sucesión numérica. Esta sucesión numérica, sin necesidad de hacer las diferencias, podemos ver que va aumentando de 1 a 1. Entonces, del 1 aumentó a 2, del 2 aumentó al 3. Entonces, se supondría que la siguiente aumentaría a 4. Entonces, si es correcto, pues vamos a hacer la sucesión. Entonces, de la sucesión realizamos la diferencia. Entonces, a 14 le quitamos 10 y esto efectivamente nos da 4. Entonces, la diferencia es 4. Entonces, ya con esto está, pues, comprobado que va aumentando de 1 en 1. ¿Ok? Entonces, del 1 pasó al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Entonces, a esto nosotros le vamos a ir agregando una suma de 1. Entonces, 1 más 1 nos da 2, 2 más 1 nos da 3, 3 más 1 nos da 4 y así sucesivamente. 4 más 1 nos da 5. Entonces, si ahora nosotros al 14, como lo acabamos de ver, le sumamos 5, efectivamente esto nos da 19. Luego al 19, como le vamos a ir agregando 1, le sumamos 6. Entonces 19 más 6 nos da 25. Y al 25 le sumaríamos ahora 7. Entonces ya al sumar 7 ya nos daría el siguiente término, que es 32. Y luego al 32 le sumamos 7, perdón, le sumamos 8. Esto nos daría 40. ¿Ok? Y así al 40 le sumamos ahora 9. Y esto nos daría 49. Entonces, efectivamente, nuestra sucesión ya está comprobada. Entonces, a esto se le va a ir aumentando de 1 en 1. ¿Ok? Entonces, observen la gran diferencia entre la sucesión anterior y esta sucesión numérica. Entonces, como les he mencionado, una de las maneras más efectivas, pues, es ver las diferencias entre los números. Y ahora pasemos al siguiente ejemplo. Ahora realizaremos la siguiente sucesión.
Entonces, esta sucesión numérica, si nosotros continuamos con lo que les había mencionado, que hay que hacer las diferencias entre los números, pues vamos a ver cómo va, ahora sí que, interpretándose esta sucesión numérica. Pero ahora vemos una diferencia muy notoria, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues es la siguiente. Entonces, aquí observamos y es 0.27. Posteriormente, esto va aumentando un 0. Entonces, ahora es 0.024. Y ahora vemos que ya tiene dos ceros. Entonces, aquí hay un aumento entre estas sucesiones. Y el aumento, pues, es que se le está agregando un 0. Entonces, aquí tenemos, ahora sí que 0 punto, después 0.0, después 0.00, y aquí vemos que ya se le agregaron 3 ceros. Entonces, aquí no se le agregó ningún 0. ¿Vale? Vamos a ver, aquí no se agregó ningún 0. Aquí se le agregó un 0. Aquí se le agregaron 2 ceros y aquí se le agregaron 3 ceros. ¿Ok? Entonces, si queremos saber cuál es el número siguiente, pues estamos observando que se le está agregando un 0. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues el siguiente término debe de contener 4 ceros. Entonces, sería 0.000. Ahí está. Tenemos nuestros 4 ceros. Ahora, ¿qué es lo siguiente a realizar? Veamos los números. Entonces ya aquí podemos volver a utilizar la diferencia entre los números. Entonces nos quedaría haciendo estas diferencias del 24 y el 27. Entonces, a diferencia de esta, pues podemos ir notando que estos van disminuyendo. Entonces, si yo hago la diferencia de 27 menos 24, esto nos va a dar un resultado de 3. Y ahora hago la siguiente diferencia, que sería entre el 21 y el 24. Entonces pongo 24 menos 21 y esto nuevamente nos da 3. ¿Ok? Entonces aquí, aquí lo que está sucediendo es que le estamos restando 3. Y seguimos al siguiente término. Entonces al 18, bueno, al 21 le quitamos 18. Entonces esto nos va a dar nuevamente una diferencia de 3. Y ahí está, 21 menos 18 es igual a 3. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que ya encontramos el patrón de la serie numérica. Entonces, a esto le estamos restando la cantidad de 3. ¿Vale? Vean. Entonces, tenemos el mismo patrón en cada una de las series. Entonces, al 27, si yo al 27 le resto 3, ¿ok? Entonces, ahora aquí le restamos 3, esto nos da 24. Al 24 le restamos 3, esto nos da 21. Al 21 le restamos 3, esto nos da 18. Y al 18 le restamos 3, ya podemos encontrar el valor que iría a continuación. Entonces aquí sería 15. Entonces nuevamente, al 15 le tendremos que restar 3 y esto nos daría 12. Y luego además, este término, recordemos que tiene 4 ceros, entonces el siguiente término tendrá 5 ceros. Entonces, por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Sería 0. Y ya vamos a agregar
los 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego al 15 le quitamos 3, ya nos daría 12. ¿Ok? Entonces vean cómo va a ir escalando, bueno, cómo va a ir el patrón de esta serie numérica para poder identificar y encontrar el término siguiente. ¿Vale? Entonces es importante que esto le tomemos gran importancia, el comportamiento de esta serie numérica. Entonces, como le había dicho, aquí no tenemos agregado ningún cero más que el punto decimal. Luego ya le agregamos otro cero, tenemos un cero. Luego 2 ceros, ya tenemos 2 ceros aquí. Luego 3 ceros, ya tenemos los 3. Y así 4 ceros, 5 ceros. Entonces el siguiente término tendría que tener 6 ceros. Ahora las diferencias entre los números. Entonces al 27 le quitamos 3, esto nos da 24. Al 24 le quitamos 3, esto nos da 21. Al 21 le quitamos 3, ya nos da 18. Al 18 le quitamos 3, nos da 15. Y al 15 le quitamos 3, ya nos da 12. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos la primera parte de las series numéricas. Espero que le hayan entendido, que haya servido bien mi audio. Pido unas disculpas si no se escuchó a la perfección, pero seguimos mejorando. Suscríbanse y denle like al video si les gustó y quieren ver más videos así. Gracias.